Bienvenidos a una nueva sesión de inserción laboral. Objetivo de la clase: identificar derechos y obligaciones de un contrato de trabajo. Derechos y deberes de los trabajadores en Chile. Todo trabajo remunerado está amparado por la ley. Pero para que éste pueda ser aplicada debe existir un contrato de trabajo, el cual por una parte nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones, pero también nos permite exigir el cumplimiento de nuestros derechos. El desconocimiento de nuestros derechos y deberes nos evitaría gozar de los beneficios que están establecidos en nuestra normativa. ¿Qué es el contrato de trabajo? La definición legal dice lo siguiente, comillas: el contrato laboral es una convención legal mediante el cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a el trabajador prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación de forma continua y el empleador a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Cierre de comillas. En palabras simples, el contrato de trabajo es un acuerdo entre un empleador, una persona, un particular o una empresa que contrata a una persona, y un trabajador, una persona que le presta servicio a quien lo contrató, y que tiene por objetivo establecer las reglas bajo las cuales se desarrollará este servicio prestado, el lugar de trabajo, la remuneración, las fechas, las obligaciones, los deberes, etc. Características del contrato de trabajo. Número 1. Es una convención. El contrato de trabajo es un acuerdo libre, nadie obliga a nadie, entre dos partes, un empleador, el que contrata, y un empleado, quien es contratado, y que crea derechos y obligaciones entre estas dos partes. Segundo, derechos y responsabilidades. El contrato de trabajo crea el derecho y responsabilidad a dar un servicio determinado, por ejemplo, ejercer como secretaria o guardia de seguridad, y el derecho y responsabilidad a quien es mi empleador, que me contrata, me pague por un servicio determinado. Tercero, otra característica es de forma continua. La definición dice también que los servicios prestados deben ser duraderos en el tiempo. Un trabajo esporádico no da origen a un contrato de trabajo. Y cuarto, bajo subordinación y dependencia. El último punto, y no por eso menos importante, es la jerarquía que genera un contrato. Debemos entender que al estar contratado debes acatar las órdenes de tu empleador, pero solo en lo que se refiere al mando, orden y organización de la empresa. Tipos de contrato. El contrato a plazo fijo. Es un contrato que tiene establecida la fecha de inicio y de término. Es el contrato que se utiliza normalmente cuando una persona entra por primera vez a un trabajo. Los empleadores lo usan para probar al trabajador y ver si seguirán en un futuro trabajando con él. Características del contrato a plazo fijo. Tiene fecha de inicio y de término establecida. No tiene una duración mínima. Puede ser un contrato a plazo fijo de hasta una semana. Tiene una duración máxima de 1 año si no tienes estudios superiores y de 2 si es que tienes estudios superiores, técnicos universitarios. Pueden existir solo 2 contratos a plazo fijo por una misma persona. El tercero pasará a ser indefinido. De un contrato a plazo fijo a un contrato indefinido. Tras 2 contratos a plazo fijo, el tercero debe ser sí o sí un contrato indefinido. ¿Pero cómo funciona esto? Con el fin de evitar abusos por parte del empleador, evitar pagar la antigüedad, por ejemplo, si la persona es despedida, la ley prohíbe a una misma persona
tenga más de 2 contratos a plazo fijo por una misma empresa. Sabemos cuándo comienza un contrato a plazo indefinido, pero no cuándo termina. Características de un contrato indefinido. No tiene fecha de término. Se acabará solo si el trabajador es despedido o renuncia. Da mayor estabilidad social y laboral, ya que compromete un trabajo a largo plazo. Genera mayores beneficios dados por la antigüedad del trabajador, como por ejemplo indemnización, gratificación, etc. Y por último, hoy analizaremos el contrato por obra o faena. Este contrato establece la duración en base a una tarea determinada. El empleador contrata a la persona para que haga cierto trabajo. La persona se compromete a realizar ese trabajo y el contrato durará hasta que termine esa labor. Características del contrato por obra faena. El contrato durará lo que dure el trabajo realizado. El contrato incluye los detalles de pagos, 50 al inicio de la obra, por ejemplo, y el otro 50 al final. Va a depender de los acuerdos que lleguen ambas partes. Y también todos los detalles del trabajo que se debe hacer. Instalación eléctrica, por ejemplo, construcción de piscina, jardines, etc. ¿Cuándo se da un contrato por obra o faena? Cuando se necesita un trabajo u obra particular. Ocurre generalmente con los constructores para, por ejemplo, arreglar una piscina, el techo de una casa, la muralla de un departamento, el jardín, etc. Y puede ocurrir también en el caso que necesite desarrollar a lo mejor un programa computacional, un servicio de gestión, entre otros. Bien, aquí están definidos y descritas las características de los contratos que más se utilizan en el mercado laboral en nuestro país. Bien, con esto damos por terminada esta sesión, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima sesión.